laboratorio. Nosotros somos un laboratorio que trabaja no solamente exclusivo con trigo y maíz, sino que también trabajamos con otras especies, frijol, mijo, avena, de importancia agronómica. Entonces, bueno, nosotros podemos recibir ya sea tejido liofilizado en tubitos o podemos recibir semilla para separarlo, ya sea no solamente trigo o maíz, como les había comentado, de diferentes especies. Dependiendo del objetivo del estudio, pues ya nosotros decidimos, o más bien el cliente decide, si se hace la extracción de ADN de semilla o de hoja. Entonces, aquí en esa parte del laboratorio nosotros recibimos todas las muestras, las ordenamos, les damos un orden para nosotros poder extraerlas posteriormente. Y bueno, aquí hay varios instrumentos que utilizamos para cortar el tejido y pasarlo al laboratorio de extracción para hacer pues la de extracción. Y bueno, si quieren vayan pasando. Este más o menos es la cantidad de tejido que necesitamos para hacer una extracción de ADN de tejido foliar. Son circulitos de 6 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la diferencia en la extracción del tejido de ADN de lo que es el tejido foliar a la...? Pero en cuanto a la parte técnica, hay ciertas diferencias por la carga genética que tiene de la semilla. Por el endospermo tiene más carga genética de la madre. Y en planta o en hoja ya viene expresado genéticamente ambos genes de padre y madre. Entonces, esa sería como la mayor diferencia. En cuanto a costos, es más económico la parte de extracción de semilla, porque no es necesario germinarlo. Entonces, es más económico y más rápido. Entonces, así como llega la semilla, nosotros la molemos y ya obtenemos aquí, ya viene molida. Bueno, yo la muelo y de aquí ya hacemos la extracción. Y para la hoja hay que llevarla al invernadero, que crezca, cosechar, cortar con esta cortadora y pues como el tubito que está pasando por ahí, cortarla una por una. Entonces es más tardado, lleva más tiempo y pues todo depende ahora sí que de la persona que está haciendo el estudio. Si le urgen los datos o pues tiene la... ¿Esta es como una perforadora? Es una perforadora, sí, sí. Se literal la perfora y el resto de lo que es el tejido lo manda a lo que es el... Claro. Sí, después de ahí, obviamente, bueno, el tejido va liofilizado, no lo podemos cortar en fresco. Entonces se pasa 3 días en la liofilizadora y ya una vez que termina el proceso de liofilización nosotros cortamos. Entonces el proceso es, vamos a invernadero, tomamos la muestra, la metemos a la liofilizadora y de ahí ya cortamos en los tubos. ¿A la qué? Liofilizadora. ¿Qué es? Es una máquina que lo que hace por presión y por temperatura va a secar el tejido, le va a quitar todo el agua que tiene por presión, entonces lo va a dejar pues seco, crujiente, deshidratado para poder moler. ¿Y cuál es el proceso como de extracción de ADN y como transcripción? O sea, ¿cómo lo interpretan? Ya. Ok, eso ya vamos ahorita por partes. Esta es la primera parte como del flujo de trabajo. Entonces, básicamente aquí empieza todo. No sé si tengan igual alguna otra pregunta, alguna duda. Parte central donde viene la vena principal de la hoja. Entonces, regularmente lo tomamos de las orillas. Y tiene que ser verde, no tiene que estar... Bueno, más o menos tienes que tener unos 20 días de germinado. Aparte de que es muy poco probable que haya una contaminación de hongos o bacterias, porque este tipo de patógenos generalmente está relacionado con la humedad en el tejido. Entonces, cuando nos mandan de otros países, para garantizar la calidad del tejido, tiene que venir liofilizado. Y liofilizado significa... Exactamente, entonces no va a haber, la probabilidad nunca es 0, pero no va a haber tanta probabilidad de que se pueda contaminar. ¿Por qué creen que se solicita liofilizado en material? Para que dure más, ¿no? Porque dice que viene de otros países. Claro, entonces la necrosis celular se va a dar si existe humedad en el tejido. Entonces vamos a tener esa pérdida o esa muerte celular, que si muere la célula, entonces el ADN nucleótido que está dentro de ella se va a degradar, no es que vaya a morir, pero se va a degradar y ya Isaac no va a poder realizar como una extracción apropiada de ese tejido.
Estoy viendo aquí que también tienen como que marcado mucho de que, por ejemplo, España y distintos países. ¿Qué tan común es que les manden mucho de otros países? Muy común. Recibimos más de otros países que de México. ¿Qué se debe? Es un centro internacional, yo creo. Bien, por ahí. Voy a hablar un poquito fuerte porque esta área es escandalosa por las campanas. ¿Vale? Este es el laboratorio de extracción. Aquí hacemos la extracción manual de todas las muestras que preparamos anteriormente en el cuarto. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es molerlo, ¿vale? Hay dos tipos de lisis en la extracción. La primera lisis es la lisis final, donde vamos a romper el tejido hasta pulverizarlo con balines. Entonces, con ayuda de este cuadrito, ponemos los balines, los pongo uno por uno, pongo abajo mi placa, los suelto y ya tiene los balines cada una de ellos, ¿vale? Entonces, ya que tiene los balines, lo paso a una herramienta que está allá atrás de ustedes, que se llama Dino Grinder. Está al lado de la campana, parece como, no sé qué parece, pero bueno. Entonces, ya que lo pasé ahí, lo aprieto bien y entonces lo que hace ese equipo es a 1600 revoluciones por minuto, ir arriba para abajo, arriba hacia abajo, así rápido, 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 hasta que se muele, ¿vale? Pueden pasarlo para que lo vean. Ya una vez que se molió, nada más que sí me lo regresan porque son muestras. Entonces, ya una vez que se molió, viene la siguiente fase que es la lisis química con reactivos que están aquí en la mesa. Entonces, el método que nosotros utilizamos es por el método de setup, ¿vale? El setup es un detergente que lo que va a hacer es romper las capas de la célula hasta llegar al núcleo y liberar el ADN. Entonces, con los diferentes reactivos que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a hacer es romper la célula y tratar de encapsular el ADN para que no se degrade con todos los reactivos que van a degradar a la célula. Entonces, este proceso dura alrededor de unas 6 horas en las que yo puedo hacer 8 placas de estas a la vez. Entonces, uno de los pasos es la la obtención del ADN en hebra con isopropanol, porque el ADN es insoluble en alcoholes. Entonces, si ustedes no han visto el ADN nunca en su vida, es la hebra que está ahí, ¿vale? Ese es ADN de trigo. Entonces, ¿es el ADN de No, bueno, en el proceso yo decanto el isopropanol, o sea, lo saco porque lo tengo que poner en cada una de estas. Entonces, en el momento en el que yo lo saco, lo recupero en un vaso de resultado de 1 litro. Y todo eso es el resultado de todo lo que decanto. Obviamente, un paso anterior fue centrifugar para bajar todo ese ADN al fondo del tubo. Y aquí se va a quedar en forma de pastilla blanca. Entonces, una vez que se hizo pastilla, yo tengo que tirar todo ese isopropanol. Y ese es el resultado de 8 placas, más o menos. Igual si gustan seguirlo pasando para que sus compañeros puedan verlo. El ADN, lo que voy a hacer es, como les dije, con la centrífuga obtener la pastilla del ADN y lo voy a dejar secando hasta el día siguiente. Se va a quedar aquí, ya no se va a ver nada, ya no se va a ver ni blanco, se va a ver transparente. Entonces, una vez que ya está seco y que ya no huele a alcohol ni nada, pasa al siguiente proceso, que es resuspensión. Entonces, nosotros colocamos 50 microlitros de agua dentro de cada tubo para resuspender esas pastillas y que se disuelva y poder ya trabajar con ella. Entonces, ese proceso igual dura como medio día. Se resuspende, de ahí pasa a una plaquita de trabajo que es una placa Skirter. Lo transferimos de aquí para acá. Esta placa ya la tenemos llena con RNasa, que lo que va a hacer degradar el RNA que pudo haber quedado remanente de la extracción, que el RNA va a fungir como un inhibidor en las posteriores
reacciones que van a ocurrir en el laboratorio de secuenciación, porque utilizan enzimas muy específicas que son muy sensibles. Entonces, gracias hermano. Entonces, si no degradamos ese RNA, el proceso allá no va a funcionar, que se los va a explicar Lupita. Entonces, ya que se resuspendió en el agua y en el RNA, pasa a un control de calidad para observar las bandas de ADN, que tenemos unas fotos allá en el laboratorio que igual se las vamos a enseñar, y pues ya de ahí es trabajo de Lupita. Te arroja una matriz de datos en Excel, pero te estoy hablando que son miles de muestras y generamos de 250,000 a 500,000 marcadores por planta. Por planta. Sí. Mira, es bien curioso porque este laboratorio es el único en México y en Latinoamérica. En Estados Unidos hay como 8, pero de México para abajo es el único que hay aquí en Latinoamérica. Y esta tecnología se trajo de Australia, de un laboratorio que se llama DART. Toda esta tecnología nació allá y los doctores que fueron encargados de crear este laboratorio aquí en México se los trajeron para acá por un proyecto de Masagro, del gobierno mexicano, para poder trabajar acá. Entonces ellos son los coordinadores de este laboratorio y pues ya nosotros nos encargamos de lo demás. Tratamos de homologar información para que precisamente, como dices, poder comparar la información, porque no sirve de nada que nosotros generemos información si no se puede comparar con alguna otra que ya se hizo. Pero todo sigue el mismo formato, o sea, lo que hacen en Australia, hay un laboratorio igual de esos en África, en Kenia creo. Entonces se homologa la información y con esa información se trabaja, pero no hay muchos laboratorios. ¿Eso marcador se refiere a la cantidad de proteínas que codifican? No, los marcadores moleculares son cosas distintivas que están dentro del ADN, que por ejemplo nosotros detectamos lo que son los SNPs y los PAPs. Los SNPs es un cambio de nucleótido, o sea, digamos tienes, si sabes qué es un nucleótido, es adenina, guanina, citosina. Entonces abajo va a tener timina, guanina, adenina. Entonces un SNP es un cambio en esa base, nosotros detectamos ese cambio. Si digamos lo leemos 1,000,000 de veces, entonces en esas 1,000,000 de veces siempre hay un cambio en una letra. Una A va a ser una T y ese ya es un SNP y se detecta. Entonces ese para nosotros es un marcador molecular. Eso se los van a explicar allá de aquel lado, pero a más detalle. Sí, se tiene que mantener a 4 grados y una vez que ya se utilizó, congelarlo. Sí, si se queda afuera se va a empezar a degradar. Bueno, pues si... Entonces, ya todos saben todo lo que hay que saber sobre extracción de ADN, ¿no? Ya Isaac les explicó. Entonces, ¿les puedo preguntar? No así detalladamente porque fue muy rápido, muy general, pero sí. A ver, tú. Sí. ¿Qué diferencias hay entre extraer ADN de semilla o de tejido fetal? De semilla de ADN por cosa, principalmente por la planta madre. Y en el de tejido fetal, como ese embrión ya se desarrolló, puedes encontrar y el ADN ya está, pues, como se clonea en el mundo. Pero totalmente es ADN de los padres. Pero no necesita ayuda. No necesita ayuda, está bien, solo está un poquito nervioso. Pero básicamente es eso. Cuando hacemos extracción de ADN,
de tejido foliar tenemos la misma representación de la heredabilidad materna y la heredabilidad paterna. Eso es lo que quisiste decir. Exactamente, yo te entendí. Y cuando tenemos extracción de ADN de semilla, hay mayor representación de los genes heredados por la madre que del padre, porque todavía no ha hecho la recombinación de centriolos y la división celular, meiosis. Entonces ustedes saben de esto, ¿no? Claro, yo no, profesor, deben de saber. Bueno, no vamos a meter aspectos. Básicamente, eso que dijo su compañero es la diferencia como más importante sobre por qué decidimos a veces hacer extracción de semilla o por qué decidimos a veces hacer extracción de tejido foliar. ¿Ok? En marcadores moleculares vemos la diferencia. ¿Alguien sabe qué es un marcador molecular? Bueno, nos está explicando Isaac. que los marcadores eran tal cual una secuenciación de los sujetos, donde es adenina y una de esas letras cambia. Entonces es un marcador como porque es diferente. ¿Qué tipo de marcador es cuando cambia una letra? No, pero si me lo dijo. Era mi una cosa así, ¿no? NID. Ah, él es. Como la tarjeta de crédito. No. Empieza con la S, ¿no? Se volvió Es NID. Casi no, una S con la S. Entonces, el concepto básico de marcador molecular es una pequeña secuencia que puede ser de más de una base hasta 30 o 40 bases, en donde hay una característica de interés. Una característica de interés quiere decir una característica que nos importa que se exprese o no. ¿Ok? Entonces son pequeñas secuencias a lo largo de todo el ADN que nos interesa conocer porque podemos relacionar esas pequeñas secuencias con características que se expresan en campo. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro que es un marcador molecular? Va. ¿Como un alelo? Un alelo. O sea, bueno, a ver, y lo que entendí ¿Qué es un alelo? o sea, es la sección del cromosoma que da una característica fenotípica o al... Te voy a poner un ejemplo más gráfico de alguna manera. Por ejemplo, ¿saben qué es un gen? ¿Ok? Por ejemplo, el gen del color de ojos. ¿Ok? Para cada gen tenemos dos alelos. ¿Ok? El heredado por la madre y el heredado por el padre. ¿Ok? Por ejemplo, mi papá tiene los ojos de color azul. Mi mamá tiene los ojos de color café. ¿Ok? Es como si ese alelo es como A chica, A grande. ¿Ya? El A chica es el alelo recesivo y el A grande el alelo dominante, ¿no? Entonces, ¿quién cree por mi color de ojos que fue el alelo dominante? Exacto. Entonces, ese es un alelo. Las dos posibles expresiones que puede tener un gen. ¿Ya? Eso fue lo que quiso decir, compañera. Lo hice con otras palabras, nada más. Pero básicamente eso fue lo que él quiso decirnos. Ok. Entonces, exactamente. ¿Y si fuera RNA? Pues así lo... Exacto. Ok. Aquí solo es ADN. No nos metemos con ARN. Tenemos dos tipos de marcadores. Ese que les acabo de mencionar, que es el cambio de un nucleótido dentro de una secuencia ya conocida. Es decir, si esto era ATTGC y en el otro es ATGCC, ahí el cambio fue de una T por una C. ¿Okay? Ese es un SNP. Nosotros, ¿ustedes están más relacionados con maíz? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros metemos a analizar maíz. Isaac ya hizo la siembra, se extrajo directamente de tejido foliar, se hizo la extracción de ADN, el ADN nos dio así, este es un ADN de muy buena calidad, eso se mete a secuenciar y de estos marcadores que les menciono,
generamos hasta 200,000 en SNPs. ¿Ok? Hay otro tipo de marcador que se llama PAPS. ¿Saben cuál es un PAPS? No. PAPS, no POPs. ¿Ok? NIP. PAPS es, las siglas lo dice, presencia o ausencia, variación de presencia o ausencia de un fragmento. Es decir, ya no solo una base, ¿ok? Sino una secuencia completa. Es decir, como yo pongo mis genomas y yo pongo aquí como línea, 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 ausente, línea. Ese es un PAPS, porque ya hay una variación en donde se ausentó un fragmento completo, ¿ok? También se pueden generar para maíz alrededor de 200,000 marcadores de este tipo, ¿ok? ¿Cómo creen que obtenemos esos marcadores? Decía que los leían, ¿Cómo crees que los leo? Yo voy y veo la placa. no, una máquina para leer. Esta máquina lee ese tipo de muestras, ¿ok? Se obtiene el ADN de ella. A mí Isaac me entrega 12 placas de estas diarias, donde yo puedo tener hasta 1184 genotipos, que pueden ser, si él ese día hizo extracción solo de maíz, todas los 1180 genotipos son de maíz. Pero, como les comentó al inicio de la charla, no manejamos únicamente maíz y trigo, sino que ahorita actualmente en este laboratorio se pueden analizar o generar datos de hasta 36 especies distintas. Isaac les mencionó mijo, maíz, trigo, frijol. También podemos analizar chile, arroz, coco, café, cacao, quinoa, ajonjolí, agave, amaranto, cítricos, frambuesas, orquídeas, dalias, hierba mate. No sé si han visto que los de Sudamérica, ese también lo secuenciamos acá. No café, pero el que te da el Es hierba. Ok. Eso no lo voy a decir porque ahorita viene el jefe de nosotros y es argentino. No le digan absorbe zacate. Vamos a tener problemas. Ok, entonces, el paso es que Isaac extrae ADN de todas esas especies en caso de que fuese necesario, ¿no? Es una máquina, es un experto en hacer ese tipo de extracciones. Más le vale que si no se va. No tiene chance de equivocarse. Entonces, de ahí él nos entrega ese material a mí y a Noemí Ortega. Y lo que hacemos nosotros primero es ver que Isaac hizo bien su trabajo. ¿Okay? Él ya les comentó seguramente que ese es uno de los primeros filtros. Entonces, como les mencioné, para interpretar esto es muy fácil. Es un negrito que se ve en la parte superior. Ese es ADN genómico. ¿Ok? Entonces, esa banda de alto peso molecular que se queda en la parte superior del gel, ¿sí ven? En la parte de arriba se ve como una pequeña sombrita. Esos son los pocillos en donde Isaac pone o carga el ADN. Y entonces el que se tiña de esta manera significa que la concentración es muy buena, porque ¿cómo se llama? El bromuro. La fluorescencia. Sí. El objetivo del bromuro de tidio, que es uno de los principales reactivos que se usa para teñir el ADN, es aferrarse, como esa tinta, aferrarse a esa molécula de ADN. Entonces se aferra de tal manera que nos deja ver que hay una muy buena concentración y muy buena calidad. Cuando no tenemos buena calidad, además de ver esta banda de alto peso molecular acá súper bien definida, en la parte de abajo vemos basura que también se tiñe. Entonces eso no es apropiado, porque si se tiñe acá el ADN, que es lo que nos interesa, y se tiñe acá
basura, que son DNA degradado, RNA o moléculas que también pueden, polifenoles, que pueden también absorber esa tinción. Eso es malo porque esas otras moléculas que no son ADN tienden a inhibir la acción de las enzimas cuando tienen que cortar el ADN. Sabemos que son las enzimas de restricción, ¿no? Hay diferentes tipos de enzimas. Por ejemplo, nosotros en la boca tenemos unas enzimas que son enzimas salivales que nos ayudan a hacer la digestión mecánica de los alimentos. Existen otro tipo de enzimas que son las enzimas de restricción, que molecularmente se podría decir que son como pequeñas tijeritas a nivel molecular, ¿va? Entonces yo tengo una hebra de ADN que si yo la estiro, por ejemplo, el ADN del humano se dice que puede medir entre 2 a 7 metros. Si alinearas las letritas de forma lineal, puede ser hasta 7 metros. Lo que yo voy a hacer, visualizamos eso como soga de nucleótidos. Lo que yo voy a hacer es meterle 2 tijeritas, que se llaman enzimas de restricción, que la especificación que tienen estas tijeritas es que cortan en las regiones que nos interesan. ¿Ok? Y las regiones que nos interesan son aquellas que pueden expresar una característica en campo. ¿Va? Alguna resistencia, alguna susceptibilidad, algún aumento, algún cambio de las bases que nos van a llevar a cambiar un aminoácido, a cambiar la codificación de una proteína, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar esa soga y tener pequeños fragmentos que nos representen esas regiones que a nosotros nos importan, ¿ok? Así lo hacemos. Es bastante sencillo. El tema es que nunca lo vemos, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, él y yo somos biólogos y Noemí es biotecnóloga, y como que hay una resistencia sobre los biólogos y los biotecnólogos a creer en Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo confiamos que lo que estamos haciendo está hecho correctamente, ¿no? Si no lo estamos viendo, entonces casi... y ojalá que corten, ¿no? Entonces, como les digo, estas moléculas que pueden entorpecer la acción enzimática, no es bueno que vayan. Entonces, por eso se exige que la calidad sea tan buena, ¿vale? Entonces, después de cortar, lo que vamos a hacer es pegarle unas, se podría decir, etiquetas, que es una secuencia ya conocida, que va a ser como un adaptador, que nos va a decir qué muestra es qué, para que en pasos posteriores, en donde hagamos como un mix de todo, podamos identificar eso. Es como ponerle el código de barras que tienen los productos en Walmart. Nosotros le ponemos ese código de barras a nivel molecular, es pegándole una pequeña etiquetita que se ve aquí. ¿Lo ven? O sea, gráficamente sería como esto. El color verde es nuestro fragmento que nos interesa, que fue cortado por estas enzimas, y luego le pegamos esta parte gris, que son los adaptadores. ¿Ok? Eso no es necesario que lo dominen tanto, muchachos. ¿Okay? Solo se persina uno y piensa, sí se ligó. ¿Okay? Sí se pegó. Entonces, lo que vamos a hacer después de haber ligado esos, muéstrale, exacto, ligamos los adaptadores. Lo que vamos a hacer posteriormente es, no nos basta con un solo fragmento, sino que vamos a sacar copias y copias y copias y copias de este fragmento para tener miles de este fragmento que ya se ligó. Esto lo vamos a hacer mediante una técnica de biología molecular que se llama PCR. ¿La habían escuchado? ¿Sí? ¿Qué significa PCR? Tú ayúdame, eres como el bueno de la clase. Reacción en cadena de la polimerasa. Eso es PCR por sus siglas en inglés, que básicamente es una copiadora. Va a sacar copias y copias del fragmento para que haya mayor representación y mayor visualización de estos fragmentos dentro del mix, ¿no?
Después de eso, lo que vamos a hacer es ver que realmente este proceso de cortar, pegar adaptadores y generar copias y copias de estos fragmentos se hizo de manera eficiente. Eso lo vamos a hacer mediante otro gel corrido por electroforesis, que es otra técnica, electroforesis. Es otra técnica de biología molecular que consiste en hacer esto. O sea, preparas un gel de aerosa a cierta concentración, le cargas tus muestras, pueden ser fragmentos ya generados o las mismas extracciones de ADN que él hizo, y visualizar. Ese es electroforesis. Ver la migración de estas muestras dentro de un gel. O sea, es una gelatina con orificios, le inyectamos las muestras que nosotros queremos en los pocitos que previamente hicimos y luego le metemos electricidad para que la molécula que vamos a visualizar migre a lo largo de esa gelatina. ¿Ah? Súper bueno. Y se puede ver acá. Entonces, nosotros aquí lo que vemos es que sí se haya cortado, sí se haya ligado y sí se haya amplificado estos fragmentos. Si ven, la mayoría de las sombras que ustedes logran visualizar aquí negras se ven como al mismo nivel, exactamente, al mismo nivel, ¿ok? Y acá hay dos que se ven ligeramente más bajos, ¿va? Esos son... ligeramente más bajo. Esos son controles negativos que nosotros tenemos en cada una de las placas, en donde lo que queremos visualizar es justamente esto, que corran más, porque ahí no hay ADN. Entonces, lo único que vamos a tener va a ser, y el de los... Lo único es esto. Ya una vez que tenemos todo esto y que se garantizó que corrió, que se ligó, que se cortó y que se amplificó, lo vamos a meter en un solo tubo. Vamos a quitar todo el exceso de reactivos que fueron involucrados a lo largo de todo el proceso, lo vamos a purificar y lo vamos a meter en este equipo. Entonces, en este equipo podemos meter al mismo tiempo hasta, en una S4 sería como... por 2, 23 por 2 por 94 motor, ¿no? Eso es lo que podemos precisar aquí de forma simultánea en diferentes especies, de esta cantidad de marcadores que les hablé, de estos dos tipos de marcadores. Entonces, básicamente, como de forma rápida y breve, eso es lo que se hace acá. Entonces, una vez que se hace esos 2400, digamos, genotipos, se meten en este equipo y en 13 horas tenemos los datos de esos 2400 plantas, digamos. ¿Ok? Una vez que se generan los datos, se van a nuestros servidores, de ahí se hace un filtrado para ver qué datos son de mejor calidad y todo esto, y de ahí se pasa al jefe supremo que está detrás de ustedes. Recuerden lo que les dije. Y él ayuda a la interpretación de estos, de ver, bueno, ya generé estos cambios, ya vi que se cambió una T por una C, ya vi que en esta muestra este fragmento está presente, en este está ausente. Él lo que hace es la interpretación de esos resultados. Jefe. Yo trato de organizar este desorden aquí y mi función es la más fácil, que es analizar los datos que los chicos generan aquí en este laboratorio. Ellos hacen la parte más difícil y bueno, a mí me toca tomar esos datos y analizarlos. Entonces, como bien les explicaron, aquí lo que hacemos es generar datos moleculares, que son más que nada, o son más conocidos como datos genotípicos o marcadores moleculares. ¿Quién me puede decir qué es un marcador molecular? Esto aquí va, como dijo Lupita, al servidor. Tenemos un LIMS, se llama, es un sistema que transforma esa información que tiene el fragmento, lo transforma en un Excel bien simple, con unos y ceros, nada más. ¿Sí? Entonces tenemos, en las columnas tenemos las muestras, en las líneas de ese Excel, en las líneas tenemos los marcadores,
Y ese marcador para el individuo 1 va a ser un 1 o un 0. ¿Okay? El fragmento está o no presente, ese fragmento, ese marcador para ese individuo. Si está presente es un 1, si está ausente es un 0. Entonces tenemos muchos individuos y vemos unos y ceros, unos y ceros. Después, al cabo de mucho tiempo, ustedes como no van a soñar, van a estar pensando, soñando y vienen unos y ceros por todos lados. Porque son Exceles gigantes, ¿no? Estamos hablando, pueden ser 20 muestras como pueden ser 5.000 muestras. Y estamos hablando de decenas de miles, centenas de miles y hasta millones de marcadores moleculares Seguro que no entran en un Excel. Seguro su compu se tarda unos 3 días en abrir. Exactamente. Y ese es el mayor secreto ahora. Producir los datos genotípicos es fácil. Una tontería. Cualquiera lo puede hacer. Como podrán ver. Sí, Vámonos, chicos. a ver si ahora. A ver qué la haga de él. Ah, no, yo ya pasé por esto muchos años antes. Allá con los dinosaurios, allá hacíamos. Entonces, tenemos los marcadores moleculares. Podemos identificar diferencias o no genéticas entre individuos. Ahora viene lo más importante. ¿Sí? Está la parte técnica, bastante difícil de hacer, bastante complejo de entender. Pero una vez que tenemos los datos, tenemos marcadores moleculares, decenas de miles, centenas de miles, como querramos. ¿Qué podemos hacer? Interpretarlos. ¿Cómo? Ah, qué fácil, sí, interpretarlos está fácil. ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué podemos hacer con esos marcadores? ¿Por qué Simi compró una máquina que cuesta 900 millones, $200.000, casi $1 millón, en producir esta información? Lógicamente se ve interesante e importante, ¿no? La información que podemos Se quedaron en el costo ya. Sí, Ya procesaron más. Esta noche los veo con una barbeta. No, pues tal cual están buscando pues, genética que dé rendimientos ya en campo, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos eso? O sea, bueno, ahí es lo que decimos de interpretar, no sé cómo ven esos números, esas letras y dicen, bueno, números, y dicen, este número significa... Hay dos como estudios generales que se pueden hacer. El primero es un estudio de diversidad, ¿no? ¿Ya fueron al banco? ¿Hemoplasma? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, nosotros caracterizamos genéticamente el banco de hemoplasma entero, de maíz y gran parte del de trigo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Como decíamos, ¿los marcadores sirven para qué? Para reconocer la diferencia genética entre individuos. Entonces, tomamos todas las accesiones del banco, lo analizamos y vemos sus diferencias genéticas. ¿Sí? Inclusive, si hay una accesión que no sé a qué raza pertenece, ¿no? La accesión de maíz, ¿a qué raza pertenece? No tengo ninguna información de pasaporte. ¿Sí? Pasaporte es donde se pone toda la información referente a esa muestra, a esa accesión. No tengo ninguna información sobre ese material. ¿Qué hago? Lo genotipo o descubro los marcadores de ese material y lo voy a analizar junto con materiales que yo sé a qué raza pertenece. Entonces, este va a estar más próximo o menos próximo genéticamente a esos individuos, ¿sí? Dependiendo de esa información que tenemos, de esa diferencia que encontremos. Si tienen menos diferencias genéticas, obviamente va a estar más próximo y le podemos decir, bueno, esta raza es palomero, o esto es elote occidental, o lo que fuera. ¿Sí? Porque está próximo genéticamente y eso lo podemos identificar con esta información. ¿Sí? Puede estar separado de este grupo, pero más cercano a otro grupo. Entonces podemos decir, bueno, este individuo que no sabemos qué es, pertenece a la raza tal. Literal es comparar. Es comparar los datos genotípicos, ¿sí? Los datos de todos esos marcadores, compararlos y ver sus diferencias o proximidades genéticas, ¿no? Eso es lo más simple de hacer. Suena así, de hacer. Ahora, otro estudio que podemos hacer son estudios de asociación. Asociación de esa diversidad genética o de esos marcadores con una característica. Tolerancia a sequía, como dijiste. ¿Sí? Entonces, podemos reconocer marcadores que estén ligados genéticamente o que sean responsables por la expresión a la tolerancia o susceptibilidad, por ejemplo, a sequía, ¿sí? O a calor, o tolerancia a una plaga, o a algún insecto. ¿Sí? Ahí está,
Ese es el detalle. Por eso es importante, yo cuando estaba como usted en la universidad decía, ¿para qué quiere estadística? Lo bueno que eso es intercontinental, ¿verdad? De América del Sur a la América del Norte. A nadie nos gusta la estadística, con excepciones. Hay gente que sí le gusta. Qué bueno que haya gente que sí le gusta. ¿Sí? Nos ahorran mucho trabajo a nosotros. De hecho, nos hacen más burro a nosotros porque tenemos una unidad entera de estadística aquí que nos ayuda con esos análisis. Entonces, digo que nos hace más burros porque yo les mando los datos y que ellos lo hagan, ¿no? Okay. Entonces, uno se hace más, deja de estudiar estadística, de tratar de hacer esos análisis y de estudiar los software que hacen esos análisis. ¿Y qué hacen estos muchachos? Bueno, encuentran esas asociaciones. ¿Cómo? A través de métodos estadísticos. ¿Sí? Entonces tenemos datos genotípicos, datos fenotípicos, ¿sí? Que son los que se analizan en campo, y unimos o asociamos esos dos datos diferentes, tipos diferentes de datos, a través de estadísticas, métodos estadísticos. ¿Sí? Ahí encontramos asociación de un cierto número de marcadores con esa característica que estamos evaluando en campo. ¿Okay? A esta altura ya hay números de marcadores, se llaman marker panels, que ya sabemos que están asociados con tolerancia a sequía. ¿Sí? Entonces mandan para acá y dicen, bueno, a ver Lupita, Isaac, Noemí, fíjense si estos marcadores específicos, estos 300, 400, 1000 marcadores, están en mis muestras. ¿Sí? O en cuáles de todas estas 96 muestras están esos marcadores. Bueno, esas. Por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es ver si esos marcadores, en qué muestras están, en qué muestras no están, y qué va a hacer el mejorador con esa información. Entonces, tanto dinero invertido en esto, ¿para qué? Lo que hacen todos los mejoradores, selección. Para eso necesitamos diversidad, la diversidad que está en el marco del germoplasma. ¿Cuál es la materia prima del mejorador? ¿Cuál es la materia prima del mejorador? ¿Fuerte? No sé, semillas, ¿qué más queda? No, materia prima física. ¿De qué se vale el mejorador para mejorar las plantitas? De las plantas. Eso de las plantas, ¿pero qué cosa es de las plantas? La semilla, puede ser la hojita, puede ser la ramita. Los genes, pero ¿qué cosa de los genes? La diversidad genética que tiene. Entonces el mejorador va a depender de la diversidad genética que existe en la planta. ¿Por qué? Porque esos genes van a hacer que se exprese de una u otra manera la planta. Y ahí seleccionamos. ¿Qué pasa? Tenemos que seleccionar allá afuera, ¿no? Donde está la verdad, en campo. ¿Sí? Seleccionamos a partir de lo que estamos viendo, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Si tenemos esta información, como bien dijiste, podemos seleccionar cuando la plantita es semilla, porque los genes están aquí o están en la planta de 2 metros, en el maíz de 2 y pico de metros. ¿Sí? Entonces, con esa información podemos hacer selección más rápida, sin duda, sin esperar a sembrar, y seleccionar los individuos cuando son semillitas, ¿sí? O sus hijitos, y de manera más rápida y, si se quiere, más precisa también. Esto no quiere decir que estas técnicas vayan a reemplazar al mejorador, de ninguna forma. El mejorador es la clave de todo esto. Lo que hacemos con esto es ayudarnos, son herramientas para que el mejorador haga su trabajo. ¿Por qué? Por más que yo le diga, bueno, esta semillita aparentemente tendría esa tolerancia a sequía, seleccione esta, bueno, ahí pone el tipo allá. Y si este año no llovió tanto que se necesita, si este año cayó una granizada, que es una situación más extrema, ¿sí? El tipo tiene que seguir haciendo su visualización, tiene que seguir tomando sus apuntes, las notas, evaluando, ¿sí? Porque las condiciones ambientales son las que deciden, ¿sí? Cómo se va a expresar la planta, cómo esos genes, qué genes se van a expresar y qué genes no. ¿Y qué es mejor? Último ya, que ya está. ¿Tener poquitos marcadores o muchos marcadores? Pocos, muchos. Bueno, muchos porque no sabes cuáles se van a reflejar en un clima. Exacto.
En mi época prehistórica, yo hice asociación con 13 marcadores. ¿Sí? Encontré en ovejas, encontré una resistencia a parásitos. Y eso después se demostró con el tiempo que sí, era verdad. Pero cuando tengo mayor cantidad de marcadores es mejor. ¿Por qué? Porque puedo ser más exacto en la selección de esos marcadores, de esos genes. ¿Sí? Y mejor todavía si están distribuidos en todo el genoma. ¿Por qué? ¿Hay un solo gen que determina la tolerancia a sequía? No. Son muchos, con un poquito de influencia cada uno. Entonces, cuando tengo muchos marcadores que abarcan todo el genoma y que identifican todos esos genes que aportan un poquitito para la expresión de esa característica, es mejor encontrarlos. Después hay genomas de referencia, uno toma esos marcadores son secuencias nada más, que son los que los chicos ponen acá para leer. Tomamos esa secuencia, la chocamos, plastamos, se dice, contra el genoma de referencia, y ahí vemos si hay genes interesantes para tal o cual característica. Seleccionamos esos marcadores para después seleccionar esos individuos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, que se tiene que ir acá, ¿qué es un marcador molecular? Para reconocer la referencia. Una cubita de símbolos. ¿Nos sale caro descartarlas? Muy bien, estas son las caras. Eso, por favor. Para los Usted es el que va lidiando yo con los alimentos. Bueno, el laboratorio también recibe estancias por si alguien quiere aprender. Bueno, actualmente creo que no estábamos recibiendo de universidad.